Bienvenidas, bienvenidos a este programa, a esta edición especial de Diálogos, un programa producido por Arquimedios de la Arquidiócesis de Guadalajara. Continuamos con estos temas de reflexión y análisis de balance que se ha iniciado. Primero, como usted recordará, se comenzó con un análisis, una reflexión, un balance de los 6 años de la Administración Federal. Luego pasamos con especialistas, por cierto, y ahora pasamos a un tema más local, a identificar los retos, identificar también los retrocesos, pero también los avances que en administraciones municipales en esta área metropolitana de Guadalajara podemos identificar o podemos también señalar o rescatar. Nos vamos a centrar en dos municipios que concentran la mayor población, pero no por ello desvinculados con el resto de municipios de esta área metropolitana de Guadalajara. Me refiero a Guadalajara, al municipio de Guadalajara y al municipio de Zapopan. Están con nosotros para abordar desde 3 líneas, o 4 líneas mejor dicho, la seguridad, la movilidad, los servicios, en particular la basura y el gran tema que a todos nos atrae, el agua. Para ello están con nosotros especialistas en estos temas, como Augusto Chacón, bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera que sea la hora a la que usted nos sintonice. Qué privilegio estar con esta compañía. Está también con nosotros Jorge Fernández Acosta. Rubén, muchas gracias por la invitación. Estamos para hablar de temas que acabas de mencionar, torales para la vida futura de Guadalajara. Bienvenido. Gracias. José Carlos Rodríguez Toral, bienvenido. Rubén, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros José Antonio Gómez Reina, bienvenido. Gracias, Rubén, y a sus órdenes. Bien, vamos a abordar, como hemos platicado, estos 4 temas que son muy cercanos, muy sensibles, no por ello tampoco desvinculados, porque no podemos decir que la seguridad no tiene que ver con la basura también, ni con el agua, ni con el desarrollo de la propia ciudad donde vivimos, nuestra casa común. ¿Qué tal si comenzamos de izquierda a derecha, para que desde el área de su expertise y especialidad, nos hagan un planteamiento inicial con el cual podamos dialogar y ofrecerles a ustedes elementos de reflexión, análisis sobre lo que decíamos, retos, fracasos, aciertos que hemos tenido. Bien, gracias, Rubén. Mira, el tema que me corresponde comenzar hoy, gracias por esto, es la movilidad urbana. Y es un tema que me parece muy relevante porque la movilidad todos sabemos que es el motor que hace que la sociedad se desplace, se mueva en el escenario público, ¿verdad? No solamente se trata de transporte, eso hay que decirlo desde el principio. Movilidad tiene que ver con cuestiones de planeación urbana, con cuestiones culturales, con conocimiento del territorio y con los sistemas que se han implementado. Vaya, tú acababas de hablar de los temas y me parecen relevantísimos porque se conecta con todo. Por ejemplo, movilidad de agua tiene que ver con inundaciones. Movilidad de abasto tiene que ver con las zonas de abasto que además complican la circulación vehicular. Movilidad y educación tiene que ver con el traslado de niños que cuando no hay escuelas la ciudad es feliz, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones me parece que podemos abordar de manera muy relevante. Para concluir esta primera parte hay que decir que movilidad también se refiere a un tema de planeación en términos de cercanía. Lo planteo así, la mejor movilidad es la no movilidad, en términos sociales, ¿no? ¿Cómo lo planteas tú de manera inicial? Bueno, hay que recordar que pues, el elemento básico de la vida viene siendo el agua. En cualquier, ya sea la biota, o sea, los seres vivos, sin agua pues no hay nada. El agua tiene que ver con la sustentabilidad, con la salud y con una serie de elementos que nos va llevando a través de los elementos antropogénicos al desarrollo de la actividad humana. Entonces no puede haber más o menos un agua limpia, no podemos decir falta un poco de agua, nos esperamos 2 meses a que haya, etcétera, sino que es un elemento vital y muy crítico. En muchos países el agua viene siendo seguridad nacional, en este país pues al parecer no.
O sea, aquí hemos visto una serie de problemas, de desarrollos políticos que no tienen que ver nada con el aspecto técnico y científico del agua. Entonces yo creo que es importante capturar la idea general de lo que viene siendo el valor del agua en un desarrollo humano. Bien, y bueno, tenemos otros dos temas también que abordan el tema de la seguridad y el tema de los servicios con los que vivimos, convivimos y habitamos esta gran casa común. Sí, Rubén, en el tema de los servicios públicos, pues bueno, hay en la Constitución una serie de obligaciones que tienen las instancias municipales, como es la dotación del agua, o como es el tema del aseo público, en particular la gestión de la basura, de los residuos. Y ahí me parece que uno de los retos más importantes es, pues desde la ciudadanía y también desde las autoridades municipales, superar esta visión en donde pareciera que el tema de la basura es solo la recolección. Mientras pase el camión de la basura fuera de mi casa y se la lleve, se acaba el problema. Y en realidad no. En realidad el reto es reducir la cantidad de residuos que generamos, separarla, reciclarla, y es una situación a nivel mundial en donde la Organización de las Naciones Unidas advierte que el modelo actual de gestión de residuos no se sostiene, ni siquiera para el año 2030, 2050, si seguimos así haciéndolo. No sé si la gente sabe, la mayoría de la basura que le deja al camión, la inmensa mayoría, lo que se hace con ella es irla a enterrar, en el mejor de los casos, y eso genera muchísimos problemas. Entonces ojalá pues desde la sociedad hagamos conciencia que no se trata únicamente de que pase el camión y yo le dé mi basura, sino de participar para reducir la cantidad de residuos que hacemos y separarlos de manera responsable para evitar contaminación, afectaciones a otras personas. Muy interesante. Augusto. ¿Qué tal, Rubén? Y bueno, gracias a Arquimedios, gracias a la Arquidiócesis por organizar estos diálogos que me parecen fundamentales. Y tomaré lo que decías, Rubén, los especialistas que van a tocar los temas. La invitación es a que lo que aquí podamos comentar, o bueno, hablo por mí, en realidad sirva para que ustedes contrasten su experiencia. Los especialistas tienen un punto de vista porque a eso se dedican, pero a final de cuentas, la vida en los municipios se trata de eso, de la vida misma. ¿Qué nos dicen los datos respecto a nuestra propia experiencia desde la ciudad? Por supuesto, si le preguntamos a la gente cuál es el problema número uno en el país, en los estados, en los municipios, siempre la respuesta va a ser seguridad. Pero volviendo al tema de cuál es la atribución de las demarcaciones, según la Constitución General de la República, el artículo 115, en términos de seguridad es la prevención. Esa es la atribución específica que tienen los municipios. Con algunas reformas ahora también la policía municipal podría emprender algún tipo de investigación, pero no lo hacen. Y no es menospreciar la atribución de los municipios respecto a la seguridad, diciendo que tienen que prevenir. Es ahí donde surge todo. En esa prevención es donde podemos ver cómo se construye la gran dosis de crímenes que vemos y que volteamos a ver al Estado y que volteamos a ver a la Federación, pero tienen un germen y su repercusión más importante en los municipios, en el territorio concreto en donde tiramos la basura, tomamos el agua, vamos de un lado a otro, nuestros hijos van a la escuela. Esa es la importancia de calibrar nuestra vida a partir del municipio, es decir, de esta organización política llamada municipio. Bien, y miren, vamos a plantear esta primera parte es si hemos retrocedido o hemos fallado en estos temas. Luego veremos qué aciertos se han tenido o avances. Y luego qué retos tendríamos en estos tres momentos que pues interactúan. Poniendo atención en lo siguiente, el centro de esto es la persona en una comunidad. No es en sí el negocio de la basura, son medios, el negocio de la gestión de la basura, de administrar y gestionar el agua, de la movilidad con las empresas que intervienen con las vialidades mismas, pues son medios, no son el centro, somos nosotros y ver o abordar esto, ¿cómo lo ven ustedes? Como una interacción de comunidades. Administrativamente son municipios y administraciones autónomas, el ayuntamiento, pero a fin de cuentas la gente cruza la calle y sigue estando en Guadalajara, dirían, aunque esté en Zapopan, aunque esté en Tonalá, aunque esté en Tlajomulco.
Para efectos administrativos sirve, políticos, incluso por responsabilidades directas. Sin embargo, para el común de la gente, eso es secundario, ¿no? Entonces, en un primer abordaje hemos tenido retrocesos en estos temas, en particular en esta gran ciudad que tiene una larga historia, ya va para 500 años, pero en los años recientes, en donde intervienen gobierno y ciudadanía, o gobierno y quienes habitamos esta gran casa común. Mira, Rubén, a mí me parece que en términos de movilidad, no precisamente retrocesos, porque hay un principio de progresividad permanente, ¿no? Es decir, vamos encontrando posibles soluciones, se van armando, se van estructurando. Más bien hemos ido lento. En Guadalajara hemos ido muy lento. Por ejemplo, la línea 3 del tren eléctrico urbano es un trazo que data del año 75, ¿verdad? El trazo está ahí desde entonces. Nos llevó 50 años poder encontrar la fórmula para poderla funcionar, por ejemplo. Entonces, esa es una cosa que nos ha ido a ir lento, por ejemplo. Otro tema es que no hemos sabido ver la ciudad, como decíamos hace rato, como una gran casa común. Parece que entendemos la ciudad como una casa así, pero con muchos cuartos aislados, independientes. Y cada quien tiene su feudo, ¿no? Y así cada municipio, Zapopan y Guadalajara y los demás, creen que tienen las soluciones para su territorio cuando hay soluciones de ciudad, ¿no? De metrópoli. Yo hablaba de metrópoli en el texto que mandé por ahí, en el sentido de que es bien curioso que en términos de planeación urbana, Guadalajara tenga sus propios planes parciales y Zapopan los suyos propios, y no se tenga esa visión de conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, apelaríamos a esta necesidad que tenemos de tener una visión única de futuro, en donde lo que se vaya a hacer esté planificado en términos de poco a poco ir llegando al lugar que queremos llegar, ¿verdad? De hecho, hoy hay estos días una reunión de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Sí, el POTMET famoso. El famoso POTMET metropolitano. ¿Va en camino o a lo mejor es muy bonito papel? Yo así lo expresé en alguna entrevista que me hicieron por ahí. El POTMET es una lista de buenos deseos que no tiene explicado cómo le van a hacer para conseguirlos, ¿verdad? O sea, no hay profundidad en los diagnósticos, inclusive falta información en todos los temas, ¿eh? Quiero decirlo también ahorita, estos temas que estamos abordando ahora son los grandes temas de las grandes ciudades, no solamente Zapopan y Guadalajara, sino agua, residuos, movilidad y seguridad. Son los temas que se tienen que pensar en conjunto para que las ciudades funcionen, ¿verdad? Y POTMET no visualiza eso. ¿Y en agua cómo? En agua. ¿Vamos para atrás? Vamos muy atrasados. Un ejemplo, el proyecto de la Zurda lo hizo Comisión Federal de Electricidad en 1951. Y apenas estamos empezando a organizar, a ver qué se hace. Tenemos el gran problema, el agua hay dos factores básicos, cantidad y calidad del agua. La cantidad del agua tiene que ver versus demanda población. Y la pregunta que me puedo hacer, tomando en consideración lo que acaba de decir, el ordenamiento territorial. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad de Guadalajara? Horizontalmente, verticalmente, ¿cómo lo podemos definir? Por densidad de población, ¿cómo estamos? De acuerdo a los criterios internacionales, cada ciudadano tiene una cantidad de agua mínima para su servicio y uso. Aquí no existe. Segundo, ¿es un agua potable? ¿Puedo tomarme el agua directamente del grifo? No. ¿Por qué? Porque me muero. Y esto lo vimos desde el 68 y las Olimpiadas, que había países que traían su agua. Qué raro que trajeran agua. Si pesa mucho el agua, cada litro es 1 kilo y traían toneladas de agua. ¿Por qué sería? Pues porque simple y sencillamente el agua que tenemos es un caos. Y sigue creciendo la ciudad, el ordenamiento territorial. ¿Cuál es la zona agrícola de Guadalajara? ¿Cuál es la zona de recarga de acuíferos en Guadalajara? ¿Cuál es la zona para residuos sólidos urbanos? ¿Cuál es para infecciosos? No hay. Es un caos. Entonces las zonas urbanas es un caos y están colapsadas.
traen agua y dicen, vamos a hacer un acuaférico. Hay 3 formas de tener agua en Guadalajara. Olvidémonos de los municipios en este momento. Es Chapala, Los Pozos y la presa Elías Chávez, que hoy está conectada a lo que viene siendo la red, o sea, todo el sistema de Zapotillo, donde hay otra gran mentira que se maneja políticamente, que se dice, la presa ya está al 100%, ¿no? La presa era una presa que tenía una cierta altura y se tuvo que hacer unas ventanas para evitar inundación y terminó el 5% su volumen inicial. Y si dices, ya se llenó, no, se llenó el 5%. Es como una copa. Tengo un vértice pequeño y va creciendo, así son las presas. Entonces, si yo le hago agujeros a la copa, pues nomás se va a llenar la parte de abajo. Y dicen, ya tenemos agua para 50 años. No es cierto, porque después de las declaraciones tuvimos semanas sin agua. Y muchos municipios, tanto Zapopan como Guadalajara, Tlaquepaque, toda la zona, han tenido colapso. Todos los acuíferos están sobreexplotados. Yo creo que uno de los principales problemas es que cuando se hacen los ordenamientos se hacen políticamente o económicamente. No se hacen desde el punto de vista científico. ¿Cómo están los acuíferos? ¿Cuántos acuíferos hay? ¿Cuáles son las zonas de recarga? ¿Dónde estamos utilizando esta agua? Y luego todo lo estamos invadiendo. Los cauces los entubamos, los tapamos o ponemos negocios ahí. ¿Y cuáles son negocios? Ya sea fraccionamientos, ya sea centros comerciales o algo sobre lechos de ríos. Entonces yo creo que hay un gran problema desde el punto de vista técnico. Tenemos que ser muy subjetivos y decir, es que la norma dice que sí cumple, bueno, cumple en esto, pero si veo la norma internacional no cumplo para nada. Entonces, ¿cómo nos tenemos que medir? ¿Con lo que queremos o lo que realmente es? Y en esto están las necesidades pensando en futuro, ¿verdad? Porque uno abre el grifo y dicen, hay agua, sí, pero no es eterna, ¿verdad? Y nadie se pregunta de dónde viene, cómo viene, la calidad. Pero bueno, ¿se tomaría usted un vaso de agua sin que desarrolle cálculos renales? Por decirlo menos, ¿verdad? Bien, en la cuestión de la gestión de la basura, que es también, está vinculado a la contaminación también. ¿Hemos ido para atrás? Yo creo que sí hay aspectos en donde hay retrocesos en lo que tiene que ver con, se le llama disposición final, es decir, a dónde se va a llevar la basura. Pues en los últimos años se reactivó un basurero, el de Matatlán, que tenía ya décadas sin usarse como basurero y se hizo de forma irregular, sin autorizaciones ambientales, pero con, digamos, la complicidad, o por lo menos las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, lo permitieron prácticamente durante un año, de finales de 2021 hasta finales del 2022, estuvo llevando la basura a una zona de Tonalá que se había clausurado en 2004, el sitio de Coryula, Matatlán, para recibir más basura, y en esos años de 2004 a 2021 crecieron muchísimos fraccionamientos a los alrededores, porque en teoría ya no había una situación de riesgo para la salud por llevar ahí la basura. Ante pues una falta de planeación, pues se toma la decisión de reactivarlo sin ninguna medida sanitaria, y hay alrededor de 10,000 personas viviendo a los alrededores padeciendo malos olores y una situación tremenda que es la contaminación del agua. Está a menos de 1 kilómetro del río Santiago, pero especialmente pues una mala gestión de los residuos que generó un incendio que duró varios días en la ciudad y que pues por ejemplo cuando la primavera se incendia, si nos genera molestias en la respiración, pensemos que es muy distinto respirar humo de hojas, ¿no?, de un bosque, a respirar humo de basura quemada. Tiene pues compuestos, dioxinas, furanos que se han investigado que son pues justamente cancerígenos. Entonces la ciudad estuvo respirando por días el humo de basura quemada justo por una mala disposición. Finalmente este basurero de Matatlán nuevamente se clausuró, pero nunca debió de haberse estado llevando basura ahí, insisto, durante un año en un espacio sin pues las medidas adecuadas.
Ese creo que es un retroceso tremendo y que nos va a traer consecuencias a largo plazo, porque ese sitio para sanearse va a requerir décadas. Y bueno, otro aspecto que me parece que es un retroceso importante, ya hablaremos de pues algunos puntos positivos y otros retos, pero algo importante, vamos incrementando cada vez más la generación de residuos que se llevan a rellenos sanitarios, que es como se le llama técnicamente a los basureros, y los retos y las exigencias son al revés, deberíamos estar reduciendo la cantidad de residuos. Solamente en Guadalajara y Zapopan entre 2020 y 2022, de acuerdo con datos del INEGI, aumentó aproximadamente 15% la cantidad de residuos que generamos en la ciudad. En solo 2 años, 15%, digamos, un incremento de ese nivel es insostenible. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar a donde llevar la basura y hacerlo de manera adecuada. Y seguimos en Guadalajara sin implementar una separación correcta y algunos esfuerzos, pero todavía menos del 5% de la basura que generamos se recicla o se reutiliza. Entonces creo que sí ha habido principalmente retrocesos en la materia. Bueno, ya hablaremos después de cuáles son algunos intentos de mejora y sobre todo cuáles son los retos a futuro. Está el tema de la seguridad. La seguridad desde el municipio es prevención fundamentalmente, aunque no está separada también de la persecución del delito, y ahí entran otro tipo de órdenes de gobierno, el estatal e incluso el federal. Vamos para atrás. Bueno, y el contexto también de algunos contextos que generan otro tipo, modalidades distintas de violencia, ¿no? Sí, es interesante lo que he escuchado de mis compañeros en Vamos Lento. Este Vamos Lento tiene que ver con poner nuestra mirada en el pasado y postular que el futuro nos va a traer algo mejor, que ha sido la historia de nuestro presente. Proponer un futuro que está comparado con el pasado, pero poco con el presente. Yo digo que, y volviendo a mi necedad, midamos esto cabeza por cabeza, dolor por dolor, por supuesto que ha habido retrocesos. Y lo voy a poner de manera muy simple que nos involucra a todos, con datos de INEGI, de su encuesta nacional de seguridad urbana. Lo más famoso es que mide la percepción de inseguridad, y si en los municipios del área metropolitana en los que toma su medición baja 2 puntos, de 73% bajó a 71%, los gobernantes lo celebran. Lo que nos toca preguntar es si 7 de cada 10 se sienten inseguros. ¿Es lo que necesita Guadalajara? ¿Cuál es la medida correcta de esa inseguridad? Pero vámonos un poco más profundo a los datos de esa misma encuesta. En promedio, los habitantes de Guadalajara tienen conflictos con desconocidos y gente que se encuentra en la calle en promedio arriba del 50%. Es decir, nosotros mismos tenemos miedo de las personas con las que nos cruzamos, y Guadalajara solía ser una ciudad amable. Ahora tenemos miedo los que vivimos aquí de quienes nos topamos en la calle. Y eso tiene una explicación. En términos del capital social, no confiamos en las policías municipales. De hecho, es en las que menos confianza tenemos y curiosamente es con las que más contacto tenemos. Cuando se pierde esa confianza, cuando yo desconfío de mis vecinos, porque también el conflicto entre vecinos es muy alto. Desde que no controlamos a nuestros hijos, el volumen de nuestros instrumentos, las fiestas que organizamos, respetar las cocheras, todo esto se mide trimestralmente, es altísimo en Guadalajara. Pero si uno se queja con el municipio, la tradición es que el municipio no responda. Es que mi vecino no ha terminado la fiesta, ya son las 4 de la mañana y no hacen caso. Eso rompe la confianza. Y ya no creemos que el municipio nos sirva para prevenir. Y si hacemos una línea de relación directa entre esos pequeños conflictos que van escalando, el municipio tendría mucho que hacer. Por supuesto, estamos en retroceso desde esa pérdida de capital social. Los habitantes de los municipios no confían en sus autoridades para mediar en la resolución de los conflictos inmediatos, para hacer del espacio público un espacio seguro, confiable, que quien viene caminando en sentido contrario a nuestra acera nos merezca una sonrisa en lugar de bajar la cabeza y hacernos a un lado, o estar permanentemente calibrando el aspecto de los demás para saber si nos parece peligroso o no nos parece peligroso. Eso está muy relacionado con nuestra sensación de inseguridad y es el tipo de prevención que los municipios tendrían que hacer. ¿Cómo?
respondiendo a las quejas de los vecinos, respondiendo a esa sensación de inseguridad. No es verdad que solo las noticias de la nota roja son las que incrementan nuestra percepción de inseguridad. Es esto de me siento inseguro en el transporte público, me siento inseguro en la parada del camión, me siento inseguro, insegura mientras voy de un lado a otro, y por cierto las mujeres en todo se sienten más inseguras, más solas, menos felices. Eso lo tiene medido Jalisco, cómo vamos. Así que no se trata solo de que los municipios inhiban el uso de las armas, que tienen que hacerlo, no se trata solo de que inhiban el narcomenudeo, que tienen que hacerlo. Tienen que construir una base de confianza que nos permita ser una red, gobierno y ciudadanos, para usar el espacio público y empezar a espantar, como lo hacemos en nuestras cocinas, a las cucarachas a los rincones más oscuros. Vamos apagando el espacio público real y metafóricamente, y entonces se vuelve inseguro. Ese es el tipo de prevención en la que estamos en retroceso, sin duda. Guadalajara no es lo confiable ni lo amable que solía ser, eso lo podemos medir cualquiera. También estamos en retroceso en la acción efectiva de las autoridades para perseguir delitos. Sí, prevenirlos, pero también perseguirlos cuando se cometen. Y ahí está un problema serio, que es la impunidad. Cualquier motoladrón, cualquier asaltante en la calle sabe que lo puede hacer, porque simplemente nadie se lo va a impedir. Bien, pues diríamos, son los puntos negros, pero también podemos identificar avances, porque si no, no estaríamos viviendo, ¿verdad? Hay algo que sí nos mantiene y que hemos avanzado, y esto lo voy vinculando también después a lo que serán los retos, porque a fin de cuentas, si algo nos sale bien, pues hay que continuar haciéndolo, ¿verdad? Y lo que nos sale mal, pues hay que evitarlo, corregirlo, ¿no? En esta ciudad, ¿qué hemos hecho bien? ¿Y qué han hecho bien? ¿O qué se está haciendo bien? Como decir, aprovechemos. Esa es una buena pregunta, Rubén, muy buena, ¿no? Porque Guadalajara se ha caracterizado históricamente por hacer las cosas a medias, ¿no? Desde el periférico, los arcos del Milenio, las líneas del tren, del macroperiférico, ¿no? Que yo no llegó a Tonalá. Hoy se está corrigiendo, pero finalmente hay un punto positivo ahí, ya va a llegar a Tonalá. Carencia y no, pero también debería haber un proyecto, por ejemplo, que conecte la estación de La Cima del tren eléctrico hasta Tezistán o hasta Los Molinos, ¿no? O sea, es decir, en términos de movilidad tenemos muchas oportunidades. Se está visualizando, por ahí nos enteramos ya que hay una línea 5 en estudio, por ejemplo, ¿no? Y nos hace falta otras 5, o sea, ya deberíamos de estar pensando en esas otras 5 líneas, ¿verdad? Para que la ciudad se entienda como conjunto. Y hace ratito tú decías una cosa muy importante, que es las personas. Hay que entender que la movilidad es para las personas, para las mercancías y para los servicios. Al final de cuentas, los residuos sólidos también son mercancía, ¿no? Y cómo se trasladan, cómo se mueven, cómo se depositan, etcétera. Y en ese sentido, el transporte y la movilidad en Guadalajara se han resuelto a partir de una idea que es el DOT, que es la movilidad a través de los largos y grandes ejes de movilidad, de las grandes líneas masivas de comunicación, pero se ha fallado en algo, y ese fallo se puede corregir, es lo que siempre insisto, hay esperanza. El desarrollo orientado a transporte, que es el DOT, debería comprenderse como el desarrollo orientado a las personas, ¿verdad? Para dotarles de espacio público, para dotarles mejores maneras de trasladarse, para pasar más tiempo con su familia y la calidad de vida, etcétera. Y Guadalajara no camina por allí todavía, pero hay esperanza. Un detalle, no sé si estemos avanzando, cuando menos en los centros históricos, algunas zonas muy comerciales, tradicionales, la accesibilidad para el peatón, sí. Esas que prácticamente es eliminar rampas, sino hacer todo accesible. Sí. Fíjate que, bueno, en el texto que por ahí envié también, señalo 6 puntos. Uno de ellos es presente la accesibilidad, que coloquialmente se entiende como la accesibilidad universal solo para los discapacitados, ¿verdad? Pero entonces sí nos involucra a todos, accesibilidad. Pero hay otro concepto superior, que es el de la conectividad. Guadalajara y Zapopan y el área metropolitana tienen que estar pensando en conectividad. Y eso significa, como decía al principio, a lo mejor no moverse. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de no movernos.
y tenemos que aprovecharla. Por ejemplo, hablas de identidad y también Augusto habla de esta experiencia de seguridad. Hay esos tres principios, identidad, conectividad y espacio público como experiencia memorable, que tienen que ver con una mejor manera de moverse en la ciudad, ¿no? El espacio público te tiene que hacer sentir seguro, completo, pleno, identificado con tu entorno. Y eso nos refiere y siempre nos remite a las personas. Si no se cumple, no llegaremos a nada. En materia de agua, hemos avanzado, maduramos, crecemos, somos más conscientes no solamente del abasto, también el consumo que hacemos del agua. Bueno, aquí hay que analizar dos cosas. Uno es lo que dice la autoridad y otro lo que es la realidad. Si nosotros analizamos declaraciones, siempre el agua es pura, limpia y cristalina y hay en exceso. Y no es cierto, porque los únicos testigos son los ciudadanos. Si abres el grifo, si a la llave, te das cuenta qué tipo de agua tienes, si es que la tienes. Este es el primero. Segundo, ¿qué pasa con todo lo que es el sistema de agua? Pues el sistema de agua se ha manejado políticamente. Llegó el momento en que las dependencias fueron agencias de colocación para dar premios y los técnicos quedan fuera. Entonces, si empiezo a analizarlo desde un punto de vista pragmático, digo, a ver, este es el programa internacional y esta es la norma internacional y este es el sistema internacional. Y luego lo comparo con nosotros. Si me doy cuenta de que andamos muy mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agarrar conciencia. Empezar a hacer grupos sociales en donde haya una auditoría ciudadana, que el ciudadano lo haga, que no lo haga la autoridad viene siendo juez y parte. Ellos dicen, los únicos análisis que pueden existir y son reales son los que haga yo, porque yo soy el que doy el servicio. Y ahí creo que hay un gran error. Entonces tenemos que modificar la norma. Sí, pero la norma muchas veces la hace el que paga, el que contamina. Entonces dices, voy a modificar la norma. La acaban de modificar, sí. Le vamos a poner que podemos descargar 5 grados centígrados más el agua, porque es un contaminante, la temperatura también. Y dices, eso pues, no tiene que ver con todo lo que viene generando un problema social. Ahorita se han hecho estudios y tenemos lo que se llaman los nuevos contaminantes o persistentes, también se les llama, que vienen siendo nanomateriales, polímeros, hormonas, antibióticos, materiales radioactivos, todo eso está, pero no viene en la norma. Entonces, si yo digo, tengo aquí una zona agrícola y en esta zona agrícola estoy utilizando un cierto fumigante, estoy contaminando el agua y esta agua tarde o temprano se la va a tomar la ciudad. Lo mismo sucede con los residuos sólidos urbanos. Hace rato que se habla de Mazatlán, a mí me tocó hacer el estudio para cerrarlo. Y también estuvimos en Los Laureles y estuvimos viendo los lixiviados. Y llegó el momento en que la Agricultura autorizó regar con esta agua. ¿Para qué? Para deshacerse. Y luego dices, ¿se va a multar el que suba 5 grados centígrados del agua o que tenga tal contaminante? Ah, pero hay un permiso especial por si quieres contaminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permiso para delinquir. Sí, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues ahí tenemos que ponernos las pilas y exigir lo mejor. O sea, si yo me voy a operar, voy a tratar de buscar pues el mejor especialista, el mejor hospital y todo, y no alguien que diga, a ver, ¿quién no tiene nada que hacer? Yo, pásate. O sea, es lo que está pasando con el agua. Entonces, en el agua se dice, ya trajimos agua. ¿Sí? ¿Cuánta agua necesita Guadalajara? La pregunta que hay que hacernos es, ¿a quién le vamos a quitar el agua? O sea, ya se trata de quitarle. Entonces, si yo me traigo el agua de los Altos, estoy dejando sin agua a poblaciones. Un ejemplo, Tepatitlán tenía 2 metros cúbicos y tenía reservas a través del Valle de Guadalupe en el Salto. No, pues esta agua viene a Guadalajara. Y esto es conciencia de nosotros. Cuánta agua tenemos que tener y cuánta debemos de utilizar y cómo debemos de utilizarla. Entonces, es un reto muy grande que yo no creo que haya un avance hasta ahorita, en mi
conocimiento que he realizado en estos temas es que no hay conciencia ciudadana o técnica o científica, sino que más bien son decisiones políticas. Lo que es hablar del bosque de la primavera, del lago de Chapala y el agua, son para campañas políticas. Y ahora entra movilidad, y entra seguridad pública, y entra residuos sólidos urbanos, lo de basura. Hicimos el estudio hace 15 años para una planta de tratamiento de basura aquí para separación, cuando entró CAPSA. Terminé siendo la planta en San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque aquí hubo mucho interés. Entonces pasa lo mismo con el agua. ¿Quién va a venir a decirnos qué hay que hacer con el agua? Pues las universidades, los estudiosos, o sea, gente que tenga la capacidad para eso. Y es un problema también jurídico. El artículo 4 constitucional establece que todo ciudadano tiene derecho a un agua limpia, asequible, o sea, y eso no existe. Pues, como pueden ver, es un asunto de todos, ¿no? A fin de cuentas, no es de… La autoridad tiene una gran responsabilidad, pero aquí me llama la atención esta parte de cómo el ciudadano puede ser el mejor observador independiente, porque es el usuario y es el sujeto de los derechos que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando la autoridad tiene interés, cuando se dice interés político es porque, cuando hablamos de política es porque es interés de grupo para mantenerse y preservarse en el poder un grupo y se excluye a la comunidad, ¿no? Cuando podríamos decir más bien la política debe ser ciudadana en todos estos campos, ¿no? Y en basura sí le hemos… De acuerdo. Bueno, yo creo que hay pequeños avances en muchos grupos de personas que están haciendo conciencia respecto a que se tiene que hacer de otra manera con la basura. Se hace la diferencia entre basura y residuos de forma muy simple. Basura es cuando yo en un solo bote aviento todo. La cáscara del plátano, el envase de mis medicamentos, botellas de plástico, todo eso es basura y eso no nos sirve a nadie, ¿no? Eso va a generar un montón de contaminación. Y residuo es cuando lo separamos y eso permite aprovechar cada uno de esas cosas que utilizamos y que ya no necesitamos, se pueden reutilizar, reusar, hay muchas formas de aprovecharlo y evitar con eso la contaminación. Lamentablemente en la ciudad en 2010 se creó una norma para la separación de residuos desde los hogares que pues fue letra muerta, duró unos cuantos meses el intento y después la gente empezó pues a volverse apática con cierta razón en el sentido de, bueno, yo la separo en mi casa y luego llega el camión y se revuelve, entonces pues yo también la voy a seguir revolviendo. Pero hay mucha gente que está siendo sensible, primero, por ejemplo, en algunos fraccionamientos, en algunas organizaciones vecinales que empiezan a reunir botellas de plástico y se dan cuenta pues que eso les puede generar un ingreso. Hay incluso algunas pues luchas sociales, los colectivos por allá que defienden el Parque San Rafael, que para financiar una lucha como esta pues empezaron a copiar latas, a copiar botes y a tener un ingreso a partir de eso, pero pues además que genera una responsabilidad en el manejo de tus propios residuos. Y yo invitaría a la gente a ponerse pues en la cabeza de las personas que recolectan basura, los pepenadores, tanto que van por las calles como quienes están al interior de los basureros y cuando llegan los camiones de basura y se tiran, corren a buscar en las bolsas de basura pues algo que les pueda ayudar a obtener un dinero para llevarse el pan a la boca o llevar a sus hijos, a su familia. Pensemos en esas personas que van a abrir una bolsa, ¿cómo será si abren una bolsa y únicamente encuentran plástico, únicamente encuentran cartón? Si encuentran una lata que les podrá servir revuelta pues con un papel que utilizamos quizá para sonarnos o con los desechos de nuestros alimentos. Entonces, para esas personas ese impacto es muy importante, aunque nosotros veamos que el camión se lleva revuelta la basura, ¿no? Hacer conciencia en que hay personas que viven justamente de ello. Y claro, los pocos avances que yo veo de parte de las autoridades justamente parten de la sensibilidad y de la presión de la ciudadanía. Por ejemplo, el basurero de Los Laureles, que se decidió su cierre definitivo, era un sitio de manejo en el municipio de Tonalá, pero ya colindante con El Salto y también muy cercano a Juanacatlán,
que pues dio muchísimos problemas y va a seguirlos dando por el pésimo manejo que se hacía de los residuos. Ya decía Antonio Gómez Reina el tema de los lixiviados y la contaminación. Bueno, ese cierre que decidió la autoridad en buena parte, si no es que totalmente, fue por la presión de los vecinos que estaban hartos desde hace muchos años de ese mal manejo y se decidió un cierre y pues se necesita la presión para que ese basurero no únicamente deje de recibir basura, sino para que reciba una remediación ambiental, porque si no, ese espacio va a seguir contaminando por décadas en el futuro, aunque ya no esté recibiendo en este momento residuos. Entonces, bueno, pues desde la ciudadanía se tiene que empujar a las autoridades municipales, estatales y federales a que se generen más posibilidades de hacer una separación adecuada de los residuos y una buena disposición. Muy bien. Augusto, hemos avanzado en algo, más allá de autodefendernos con vecinos vigilantes, con cotos, con seguridad privada. Bueno, no es un avance menor. A final de cuentas, como sociedad sí hemos avanzado, porque si nos atuviéramos solo a los datos de inseguridad, pues estarían los restaurantes vacíos o los grandes conciertos vacíos, y no, nos empeñamos todavía en hacer comunidad al responder a esto, nos empeñamos todavía en llenar la vía recreativa, si todavía no nos arredran hasta ese punto. Lo que nos falta es un poco de organización, y esto que dices ya es un avance, no solo vecinos organizados para defender su territorio, sino en comunicación con las policías municipales. Algunos responden muy bien, hay que decirlo. Y ese simple contacto ya es un avance significativo, porque manda el mensaje de que tenemos una dosis de responsabilidad en lo que sucede en nuestro territorio. Yo suelo decir que esta ciudad y todas las ciudades, pero particularmente esta, las vamos a rescatar como en guerra de guerrillas, de esquina a esquina. Si los vecinos de una cuadra, no toda la colonia, se pueden conocer, pueden intercambiar sus experiencias y ya sucede, la ciudad se comienza a volver segura. Y si a eso lo unes con algún tipo de comunicación con las policías, es una maravilla. Ahora, esto se une a un retroceso contundente, particularmente en este sexenio federal, quitarle presupuesto a los municipios, presupuesto que llegaba de la federación para atender sus policías. Pero particularmente Zapopan y Guadalajara han hecho un esfuerzo extraordinario por mejores sueldos, tener un poco más de equipo, aunque no es suficiente. No bastan las armas, no bastan las patrullas, se necesita este tejido social construido en confianza, y creo que ha habido algún avance. Incluso ellos mismos llegaron a un acuerdo para que no hubiera bordes municipales cuando se trataba de perseguir un delito. Ese me parece que es una ventaja hacia la metropolización. No podemos pensar que Guadalajara esté seguro si el Salto no lo está. Y ese es otro avance que sí percibimos en Zapopan y en Guadalajara. La construcción de espacios comunitarios, de espacios deportivos, incluso de parques que la gente está utilizando. Ese es un buen avance que tenemos que rescatar, pero hay que ir a más, con inhibir en efecto los delitos específicos, extorsión, derecho de uso de piso, el control territorial de algunas demarcaciones. Esto no lo puede hacer solo la población de hecho lo sufre, sabe en dónde está quien manda, sabe quién tiene el control sobre determinadas colonias, pero no hay a quién recurrir. Aquí necesitamos la intervención virtuosa también del municipio, del estado y de la federación. Así que sí tenemos avances en esa conciencia del uso del espacio público, en esa relación incipiente y todavía no produce los efectos que queremos con las policías municipales, pero nos falta que el soporte para los grandes delitos que sí se están cometiendo del Estado y de la Federación. Pero yo creo que sí podemos ver avances que, insisto otra vez en esa necedad, de nada sirve rescatar estos avances cuando alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, acaba de perder su patrimonio, lo acaban de asaltar, o deja todos los días con miedo a sus hijos en la parada del camión sin saber exactamente si están seguros o no. Así que tenemos ese soporte social que puede llevarnos a más, llamarlo avance, quizá porque no nos queda más remedio que llamarle así, pero nos falta muchísimo, y particularmente desde las autoridades, que a mí me gusta recalcarlo, gobierno significa dar rumbo, quien gobierna da rumbo. Y el rumbo en seguridad no se ve claro, se ve distintas chalupas en el mar
de la inseguridad, cada una bregando por su propio rinconcito donde pueda ocultarse. Necesitamos interconectar estas islas de seguridad que sí se están creando, interconectar estas islas de seguridad con los espacios públicos que sí se están usando y empezar a construir esa seguridad. Se supone que tenemos un sistema de monitoreo a través de cámaras para justamente volver más seguro el espacio público y todavía no vemos sus efectos en nuestra vida cotidiana. Bueno, no queremos concluir porque los diálogos deben de ser permanentes y estos temas quedan abiertos y abiertos con usted, entre nosotros, con los vecinos. Se ha insistido mucho el trabajo colectivo, el diálogo, el reconocimiento para restablecer la confianza. Pero para ir cerrando este diálogo, no concluyéndolo, porque el que concluye cierra y estamos abriendo diálogo, ¿no? Algo que quisieran enfatizar, un elemento que enfatizar como reto o a dónde apuntar más. Sí, gracias, Rubén. Mira, estaba pensando en que al final de cuentas la movilidad es un derecho al desarrollo, a vivir en un ambiente sano, equilibrado, etcétera, ¿no? Pero es un derecho al que también quisiera hacer una especie de analogía. Y tengo noticias, ¿no?, de que, por ejemplo, hablando de felicidad, en la Constitución original americana, el gobierno decía, tenemos la obligación de hacer felices a los americanos. Pero después Lincoln reconoce y ahora sí que revisa y reflexiona y dice, no, el gobierno no puede hacer feliz a la gente. El gobierno lo que tiene que hacer es proveer las condiciones para que la gente encuentre y construya su propia felicidad. Y si lo aplicamos a movilidad, entonces la obligación del gobierno es, a partir de ese derecho, proveer condiciones para que la gente construya su propia movilidad y encuentre la manera de resolver su vida, ¿verdad? Ya para terminar, hablando de lo que me preguntabas hace rato de la accesibilidad, hay una anécdota que quisiera comentar porque cambió mi perspectiva personal, lo quiero decir así. Fue en 2005, relacionada con un concepto que también utilizamos socialmente, el VIP, ¿verdad? Que todos nos sentimos VIP, ¿no? Vamos al cine VIP, a la super VIP, todos VIP, ¿no? Very important people. El cambio de concepto vino cuando en Cardiff, en el Estadio Millennium de Cardiff, me tocó vivir la experiencia directa de un acceso para gente con discapacidad, alfombra roja, para un evento dominical, con el letrero arriba de VIP y el símbolo internacional de los discapacitados. Es decir, los verdaderamente importantes son ellos. Eso es accesibilidad VIP, ¿no? Y yo pensé, y así te concluyo, del very important people, que son los discapacitados, al very imbecile people, que somos nosotros. ¿No? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que tener dos análisis. El primero, que dependemos de la naturaleza para tener agua. Si llueve tenemos agua, si no, no. Bueno, en una zona intertropical como nosotros, no tenemos deshielos, no tenemos glaciales, o sea, entonces todos los acuíferos son por recarga y las aguas superficiales son por lluvia. Entonces estamos a expensas del cambio climático y de lo que se presente en el futuro, esa es la primera. Pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un reto muy importante, que creo que sería el punto clave. Hacer lo que se llama auditoría ciudadana. Una auditoría ciudadana y un manejo ciudadano del recurso agua. O sea, ya no dejarlo al arbitrio de la autoridad o del interés público, sino que simple y sencillamente la sociedad. ¿Quién va a quedarse dentro de los capacitados? Las gentes más capaces, dejarlas ahí y que sea permanente. A mí me tocó conocer en Alemania, hay dos tipos de doctorado, el doctorado académico y el doctorado por experiencia. O sea, obreros que toda su vida han hecho cierta cosa. Y ahí me tocó conocer a un señor que era un doctor y estaba encargado del sistema de tren, o sea, del rodamiento de una máquina diésel. Y su especialidad era el rodamiento. Y lo único que sabía el señor era rodamiento del tren. Y era doctor, y era un especialista. Aquí la pregunta sería, ¿quiénes serían los especialistas en diferentes temas? Y tenerlos ahí. Y que no sea la misma autoridad que sea juez y parte,
sino que el ciudadano diga, el agua está sucia, no, sí está buena, bueno, está sucia, la estoy viendo sucia, no, está buena, o sea, ahí es donde está el gran problema. Ese creo que sería uno de los retos más importantes, porque el agua también es salud. Ahí está la clave, auditoría ciudadana con especialistas, con los que saben, no con los que tengan intereses de grupo, ¿verdad? Así es. En el Órale. tema, Rubén, de la basura, los retos son enormes. Existe un plan de acción climática metropolitana que se aprobó en el año 2020, planteando a futuro qué vamos a hacer en contexto de cambio climático. El compromiso que se asumió a 2030, es decir, de cuando se aprobó 10 años, es que se iba a reducir un 30% la cantidad de basura que llevamos a enterrar a los rellenos sanitarios. Les decía, según el INEGI, en los 2 años siguientes aumentó 15%. Entonces, el reto es enorme y aquí el papel de la gente es fundamental, insistir a aprender a generar residuos y no basura. ¿Y por qué esto es además imprescindible para nuestra buena convivencia al interior de nuestros hogares? Se viene el final de la concesión con esta empresa CAPSA el próximo 17 de diciembre, termina el contrato y todo parece indicar que las autoridades del municipio de Guadalajara, que tienen esta concesión con una empresa en temas de basura desde el 94, es que ya no se va a renovar. Bueno, ¿qué es lo que podemos adelantar que va a ocurrir? Va a haber una gran presión de esta empresa por continuar, porque la empresa funciona bajo un esquema bastante sencillo en ese contrato original. Mientras más basura generemos, más dinero ingresaba a la empresa, porque la empresa cobra por el peso de la basura que lleva un basurero. Entonces, mientras más basura generemos, más cobraba. ¿Cuál es el problema? Pues que esta empresa tiene en sus manos actualmente la recolección. Y ya ocurrió en Tonalá el año pasado, lo recordará seguro mucha gente. Para meter presión, la empresa empieza a dejar de hacer recolección y la gente con las calles llenas de basura mete presión a su gobierno y entonces los gobiernos han cedido año con año a continuar este contrato. Si Guadalajara se empeña en asumir, que creo que sería lo correcto, pero un gran reto, asumir la gestión de la basura en lugar de mantenerla privatizada, eso implicará que probablemente tengamos una muy deficiente recolección en nuestras casas. En una casa que se separa adecuadamente la basura, puedes durar una semana sin que pase el camión, 2 semanas y no vas a tener un problema, porque si aprendes, por ejemplo, a hacer composta en casa, que se puede hacer, yo la hago y muchísima gente la hace, y tienes las botellas de vidrio en un lugar, las de plástico en otro, no va a ser un problema. Si todo lo revuelves en 2 días, eso ya apesta espantoso, y si el camión deja de pasar, va a ser un enorme problema incluso de salud. Entonces, desde la sociedad tenemos que prepararnos para esos escenarios y ojalá que las autoridades tengan la capacidad suficiente. Las entrantes van a tener prácticamente 2 meses para prepararse a asumir esa responsabilidad y si no, pues vamos a continuar en un esquema, creo yo, dañino, carísimo, que es el de pagar más dinero por más basura a una empresa que ha demostrado, además de deficiencias en la recolección, sobre todo un pésimo manejo de sus basureros, como estos 2 que mencionamos, los Laureles y Matatlán, ambos manejados por esa empresa y que son pasivos ambientales enormes. Entonces, los retos son grandísimos. En el caso de Zapopan, Zapopan lleva su recolección, el propio municipio tendría que consolidarse, me parece correcto, y administra el basurero de Picachos, que parece que se va a convertir ya en el metropolitano. El reto sobre todo es mejorar la gestión, sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación de arroyos y acuíferos en esa zona del norte de Zapopan, para evitar justamente llegar a escenarios como el de los Laureles o Matatlán. Son grandes retos y bueno, el papel de la sociedad ahí importantísimo. Gracias, José Toral. Augusto. Pues creo que queda delineado por lo que dijeron mis compañeros en este panel, que tenemos una responsabilidad como ciudadanos. No solo en la movilidad, que sí la tenemos, por supuesto en el agua, consumimos un poquito más de 200 litros diarios por persona de agua, que es una barbaridad. Por supuesto en la separación de residuos, que aunque los mezcle el camión, nuestra responsabilidad es separarlos independientemente de lo que suceda después. Y en seguridad no es distinto, con una ventaja. 6 de los 10 municipios que componen el área metropolitana de Guadalajara, por supuesto Guadalajara y Zapopan, ya aceptan medir el impacto de su gestión de la seguridad a partir de la percepción de inseguridad de las personas y se proponen bajarla. Todavía no sucede.
o todavía no tenemos evidencias de que sea su intervención la que de pronto hace que baje esa percepción. Eso implica que nosotros seamos conscientes que sí tenemos una dosis de responsabilidad, pero la primera es exigirle a las autoridades, particularmente en seguridad, que cumplan su obligación constitucional, proveernos seguridad. Y en el caso de los municipios, estar atentos a que su función de prevención en efecto la estén cumpliendo. Y eso va a suceder si nos aliamos con ellos. Es tan grave el problema de seguridad que tenemos que solo el concurso de todos nos va a hacer salir adelante. No para asumir nuestra dosis de culpa, porque ya no tenemos que actuar en culpa, sino para que nosotros exijamos adecuadamente a las autoridades. Queremos sentirnos seguros. Producimos mucho, somos un estado rico, somos una capital rica, distribuimos muy mal dinero y particularmente lo podríamos distribuir bien si hacemos que los servicios públicos lleguen a quienes más los necesitan, si hacemos que la seguridad llegue a los espacios de gente en condiciones mucho más vulnerables. Nuestra exigencia puede hacer la diferencia. Nuestra participación, insisto, cuando menos en el entorno más próximo que tenemos, no entrar a nuestras casas y decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis familiares y cerrar con llave, sino involucrarnos en lo que sucede alrededor. Porque eso que nos pasa alrededor terminará pasándonos a nosotros en persona. Pero de entrada, exijamos a las personas, tenemos una comunidad muy dispuesta a eso, a construir comunidad, pidamos a las autoridades que jueguen su papel legal y adecuadamente. Muchas gracias. Pues sobre todo muchas gracias a usted, que enfatizamos esto, el diálogo no termina y hay que estar informados, atentos, dialogar con los vecinos, encontrar, buscar soluciones, caminos y compartirlas, porque con el diálogo y con información podremos participar y también podemos transformar. Muchas gracias, Arquimedios les agradece su presencia y colaboración.